Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos para iniciar esta primera semana de abril después del domingo de las elecciones y les hemos invitado, como les habíamos indicado desde el día viernes, a Alejandro Martínez, el presidente del Consejo de Cámaras, y a Rodrigo Gómez de la Torre, el presidente de la Cámara de Agricultura. Hay dos cosas que son importantes después de esto. Ya se resolverá hoy, mañana, pasado, este tema de la elección del presidente. Lo que sí es cierto es que los ecuatorianos acudieron a ejercer su derecho a elegir. Y hay algunas diferencias de criterios de quién es, pero entre los dos, entre el señor licenciado Moreno y el señor Guillermo Lasso, está la presidencia de la República, y ya el Consejo Nacional Electoral, sin proyecciones, sin nada, nos dará cuentas. De hecho, han avanzado mucho en estos días, digamos en estas horas, y están. Pero bueno, este es el país. Aquí estamos el lunes, un día después, digamos. Ya no es el día de, es un día después. Y Alejandro, ¿qué debemos pensar? ¿Qué debe ser la propuesta? ¿Qué tiene que hacer el próximo gobernante? Se acaban 10 años de una política fuerte manejada por el presidente Correa. Entonces, ese eje fundamental de los 10 años, no hay más, es ex. Entonces, ¿cómo reciben esto? Bienvenido, Alejandro, muchas gracias por Gracias, Francisco, y buenos días. Creo que lo más importante antes de hablar del próximo gobierno es legitimar ese gobierno. Creo que lo que se vivió el día de ayer entre las 4:30 de la tarde y las 10 de la noche o 9 de la noche, fue un tema serio que tenemos que observarlo. Tenemos que, yo diría, tenerlo muy en cuenta. Es tremendamente preocupante que hayan habido exit polls que le daban la ventaja 1-1, una ventaja amplia. Otros exit polls que daban totalmente lo opuesto. Una participación ciudadana que marcó un empate técnico y un CNE que marca una diferencia mínima, obviamente, pero con dudas, ¿no? Con dudas de que su sistema se fue en un momento dado, de que la transmisión, digamos, en vivo a través del internet también pues se colgaba. Es decir, son un montón de situaciones que están confluyendo hacia una, yo diría, una incertidumbre, ¿sí? Una inseguridad sobre la legitimidad de algo. Creo que en este caso específico, en el día de hoy, al tener realmente un 50% de la población por un candidato y otro 50% por otro, esto es un tema, yo diría, sumamente importante, sumamente crítico. Hoy en día, yo te diría que la sociedad debe aceptar las cosas, pero cuando sienta que tiene esa legitimidad detrás. Muchas dudas, muchos números, muchas encuestas, muchas proyecciones, creo que deben aclararse, deben sincerarse por todos los lados. Creo que la posición del Consejo Nacional Electoral, este momento, sana, debería ser la de favorecer a un reconteo, dejar apertura a ese reconteo, ser lo más transparente que puedan ser, porque creo que lo importante para la sociedad civil ecuatoriana, ¿sí?, es aceptar hechos que tanto el un 50 como el otro 50% deben aceptarlo. Pero la única manera de hacerlo es siendo absoluta y totalmente transparentes en toda esta gestión. Entonces, antes de ir en lo que puede ser, claro, esto es un tema muy importante que yo creo que además viniendo del presidente del Consejo Nacional de Cámaras es casi un pedido a las autoridades. Desde el sector de la Cámara de Agricultura, Rodrigo, entonces, ¿cómo vivieron esto y qué dudas les asaltan? Porque claro, yo decía que esperemos que
el Consejo Nacional Electoral, pero ya no solo el Consejo, por lo que nos acaba de decir Alejandro, sino cómo despejamos estas dudas para que el que gane con los votos, tenga la legitimidad y comience a trabajar por un Ecuador que es más urgente que incluso esto de las elecciones. Bienvenido. Buenos días a todos los internautas, Alejandro, Francisco. Yo creo que hay un tema crítico y es lo que Alejandro ha planteado, es la legitimidad del proceso electoral. Es un proceso que desde la primera vuelta viene con un sinnúmero de denuncias creando incertidumbre. Y se crean incertidumbres no solamente a través de redes sociales, como se dice, sino también hay muchas incertidumbres sobre qué pasó, por ejemplo, con la denuncia presentada por el asambleísta electo José Serrano, por ejemplo. Esa es una denuncia que fue presentada formalmente en el proceso anterior. Sobre el fraude. Sobre fraude, este día miércoles, en el cual él presenta la denuncia en la tarde, cuando en la mañana dijo que el proceso era lo más sacrosanto, pulcro y transparente que habíamos tenido. El hecho de que haya este corte, parecería que es una coincidencia en el corte de la luz, pero posterior al corte de luz, los datos como que se cambiaron los escenarios de las cifras. Y claro, hay un tema de participación ciudadana que no se atreve a dar un veredicto porque el margen está dentro del margen de error. Y sí, lo que necesitamos ahorita es legitimar, porque más allá del proceso electoral, y esto sí es importante, hay que analizar qué tenemos como país. Y lo que tenemos es lo que se ha vivido estos últimos días. Es un país absolutamente fragmentado y polarizado. Fragmentado y polarizado a nivel de las familias, a nivel de los amigos, a nivel de las calles. Y es muy complejo. O sea, el próximo gobierno tiene que tener darle a la ciudadanía una certeza, es responsabilidad del CNE, darle la certeza del triunfo, pero también tiene que crear un ambiente de diálogo real y encontrar mecanismos a través de los cuales podamos desarrollar al país. Tenemos que llegar allá a parar este cambio normativo permanente, un acoso tributario, porque ya no queda de otra manera calificarlo, buscar mecanismos donde la contratación laboral tenga viabilidades y no sea un problema y que la gente tenga miedo de contratar, porque la excesiva rigidez laboral lo que conlleva es un freno a la contratación, una que eso es lo que no se comprende. Lo que necesitamos es generar más fuentes de empleo y al sector privado, que genera 9 de cada 10 fuentes, pues dejarle trabajar y no esperar crear más burocracia cuando ya de cajón tenemos un país con una deuda muy alta y sin los ingresos para cubrirla. Dos cosas ahí, Alejandro. Primero, ustedes harán una petición como cámaras al Consejo Electoral para que, de acuerdo a lo que se ha visto públicamente, hay un candidato que va a pedir el reconteo. A riesgo de que digan están poniéndose en la línea de un candidato, ¿ustedes estarían dispuestos a pedir ese reconteo como Consejo de Cámaras para plantearlo así, decir, vean, aquí necesitamos legitimidad y por bien del que vaya a gobernar, esa legitimidad tiene que partir desde su origen? ¿Están dispuestos a eso o solo es una petición pública? No, a ver, Francisco, creo que la petición, de acuerdo a la ley, solamente los pueden hacer los actores políticos en ese caso. Pero yo creo que el llamado es más un llamado civil y no es para favorecer a un cliente, a un candidato u otro. Esto es, yo creo que va más allá de eso. Tú iniciaste la entrevista mencionando la necesidad de analizar qué viene en posterior. Cualquiera de los dos que gane. Creo que la lucha que le viene es una lucha compleja y necesita, yo diría, una auténtica legitimidad para que, si es que hay un sacrificio, que evidentemente parece que sí tendremos que tener un sacrificio real en la economía, aunque esto sea legítimo, ¿sí? Es decir, que, el trastorno, incluso con el respaldo de la ciudadanía. Se necesita cohesión, se necesita acuerdos mínimos para poder generar ajustes económicos. Yo diría, es imposible manejar ajustes económicos cuando tienes una sociedad civil fragmentada o en este caso polarizada, porque ya no va a primar lo
técnicamente adecuado o correcto, sino el bien o el mal. Claro. Cuando ya entramos en temas de discusión del bien y el mal, ya no hay argumentación técnica, ya no hay sustento técnico para poder llevar o tratar de llevar a la economía a una motivación de reactivación real. Sino uno está actuando en base a como el viento le sopla a uno en la cara. Ya. Si es que a uno le está soplando en contra, pues se da la vuelta, y si a uno le está soplando de atrás, simplemente sigue hacia adelante. Me parece que ese es uno de los grandes problemas que realmente tenemos que ver a futuro. Si es que no nos concentramos en eso, si es que nos seguimos concentrando nuevamente en que debemos apoyar a uno u otro, el problema de la sociedad civil va a ser bastante serio. Las empresas y el consumidor y el trabajador se desarrollan principalmente en 3 ejes: la confianza y la confianza. Si esos 3 ejes, que son fundamentales, no funcionan, ¿sí? Se pueden dar muy buenas condiciones económicas, pero si no hay confianza, ¿sí?, las cosas no avanzan. Las cosas se quedan quietas, a veces inclusive retroceden, se achican o se aplanan. Entonces ahí la legitimidad, como iniciabas en este diálogo, es indispensable. Lo que pasa Porque es que si yo queda creo que duda e imponen un resultado sin más, sin dar paso, porque dicen no se ha hecho esto, no se ha hecho esto otro, la ley dice eso. Francisco, yo creo que el error, a ver, vamos más atrás, el error. La democracia no es la voluntad de las mayorías. La voluntad de las mayorías es lo que determina un poco el rumbo de las decisiones finales. Y quien ha de administrar el Estado, que es de todos. Correcto, pero la democracia es el poder discutir, el poder dialogar, el poder no tener siempre la razón, ¿sí?, pero el poder expresar justamente ideas o planteamientos de distintas formas o de distintas evaluaciones incluso, o de ¿no?, intereses, pero obviamente entendiendo que todos tienen un mismo fin, ¿no es cierto? El mismo fin de todos creo que es el bienestar. Entonces, el problema de esta polarización es que la discusión ya no se va a temas de democracia, como los estamos hablando ahorita, sino a temas de si el fin es bueno o es malo. O sea, perdón, estamos en una sociedad que cree en la libertad, estamos en una sociedad que cree en que debemos avanzar, en que queremos que todos tengan el derecho a crecer. O sea, esos son fundamentos que todos los ecuatorianos, estoy seguro que todos los ecuatorianos creen en esos fundamentos. Pero estamos hablando de el bien o el mal. Estamos poniendo blanco y negro y Exactamente. arrinconándonos. Rodrigo, este arrinconamiento, como lo describe Alejandro, ¿puede desbloquearse? ¿Habrá después? Porque van a quedar heridas. 50-50 quedan heridas. Y después de una campaña que ha sido realmente dura, difícil, desigual desde mi punto de vista, porque más allá de que un candidato haya hecho, o sea hombre de fortuna, podríamos decir, en último de los casos él se ha gastado su plata y la de sus amigos que le han ayudado, y un excesivo gasto en la otra campaña que representa el actual régimen, que es penoso, ¿no? ¿Eso será un fraude? ¿O no nos animamos a decir que aquí, de atrás de todo eso, y solo nos quedamos en esta parte, que cuando digo solo no es lo más importante, es lo esencial lo que nos acaba de decir Alejandro, pero a veces nos quedamos en estos pantallazos, ¿no? A ver, cuando hacemos un análisis de este tipo, tenemos que verlo, ok, lo que tú has dicho es real, un candidato se gastó su plata, el otro candidato debería justificarnos de dónde sacó toda esa plata para poder gastársela. Porque al ser el candidato oficialista y al haber visto muchos autos, como dice, brandeados, disfrazados del oficialismo para la campaña, placas, uno se queda pensando y dice, ¿de dónde salieron esos carros? Y claro, si uno anda sin placas, hasta en el semáforo le paran para decir, oiga, un ratito, ¿a dónde va? Sus papeles. Y estos carros, sin embargo, circularon por el país durante 2 meses y pico, sin que nadie les diga nada. Entonces,
el tema de fraude puede darse en muchos ámbitos. Ya. Sí, estamos acostumbrados a creer que un fraude puede darse el día de Solo las en el elecciones. conteo. Pero hay procesos que son opacos, por no llamarlo fraude. Procesos opacos que se dan a lo largo de los procesos electorales o a lo largo de los procesos políticos. El mismo caso del manejo de cómo se distribuye el famoso método de Hunt, que con 30% de la votación le genera 50 y pico por ciento de asambleístas. Depende cómo se maneje la circunscripción. A circunscripciones más pequeñas, mayor peso del primer candidato. Ese tipo de cosas también dejan visos de ilegitimidad en su momento. Ya creo que es un momento en el cual, ok, más allá, y tú mencionaste comenzaste con algo que decía el día después. El día después me trajo recuerdos de una película de hace muchos años, El día después, que era una película que recordarán, tal vez estamos poco mayores, después de que cayó la bomba atómica. Claro. Sí. Esa era la película del día después, me llamó la atención el nombre. Pero yo creo que ya es hora de dar la vuelta un poco, o sea, indistinto a cuál sea el resultado final. Lo que tenemos ahorita son resultados preliminares. Para tener resultados oficiales finales, tienen que reunirse las juntas provinciales, donde el delegado del partido político tiene derecho a voz, pero la ciudadanía tiene derecho a estar presente y ser observador, y eso está en el Código de la Democracia, y eso es un derecho consagrado para los ecuatorianos. O sea, en vez de muchas veces la gente sale y reclama en determinados sitios, pero también hay que estar en las juntas provinciales, observando qué es lo que está pasando con sus votos y con sus actas. Ya es hora de pensar en un Ecuador de mediano o largo plazo. Tenemos un promedio de 8 años por constitución. Ya es un momento, y en el caso de la agricultura, o sea, Alejandro también tiene su vínculo con el sector flores, el sector palma, y pienso en agricultura en este momento, en la ganadería o cualquiera de esos sectores. Son procesos de largo plazo. Puede haber cultivos de corto plazo, pero para poder sostener el aparato hay que planificar en el mediano o largo plazo. Entonces ahí es donde hay que potenciar un poco más ya este freno, y en eso voy a ratificarme, y en este freno al cambio de normativas permanente, que ha sido una política de Estado. Pero ahí, y Rodrigo, ¿no será este freno al cambio de normativa? ¿Con las que están son suficientes o las que están hay que modificarlas? Sí. Porque si frenamos de golpe y nos quedamos como están, entonces se ve que estaba bien. No, yo creo que el problema es que seguimos cambiando. Y ponemos una norma y luego, nos hemos equivocado. Y en vez de dar marcha atrás y probablemente regresar a lo que estaba bien, le ponemos otra norma encima. Entonces hacemos un parche. Ya. Pero el parche, al ser parche, es igual lo que pasa en un tubo de una llanta. O sea, no podemos poner parche sobre parche sobre parche, porque al final del día el tubo termina ya dañado. Tenemos que definir qué se debía hacer y hacer bien las cosas. Planificar bien. Tenemos la estadística que tenía Comité Empresarial, se la trató hace años, son de 3 a 4 normas. 3 a 4 normas que cambian diariamente. Entre normas técnicas, normas laborales, normas tributarias. Entonces, ¿cómo podemos sostener ese tipo de situaciones? O sea, esto se dio precisamente en el año 2015, en marzo, se planteó una moratoria. No pasaron 60 días y salió la famosa ley de herencias y plusvalía. Y ahorita acaba de pasar una ley de plusvalía. Y no es que me equivoqué. No. Salió la ley de plusvalía en diciembre y ahorita sale la ley que se llama, que en eso sí hay que hay que reconocer, hay creatividad, la ley de eficiencia de la contratación pública. Entonces, al lado de mi casa me ponen a la cárcel, tengo a alguien que decide que por esa cárcel me van a subir, me sube la plusvalía, y una entidad que no tiene capacidad de cobro, tiene ya capacidad para cobrarme una plusvalía por mejoras, y además, y eso es algo grave de la ley, y además, no solamente tiene capacidad de cobro, sino que en el caso que no tenga capacidad coactiva, le puede trasladar la capacidad coactiva al SRI. Y cuando yo leo esa ley,
y perdón por la honestidad y franqueza, pero se me vino a la imagen una visión de Venezuela con Chávez diciendo, exprópiese. ¿De quién es eso? Exprópiese. Por favor, no podemos tener una estructura jurídica que lleve a más incertidumbre. Y coincido con Alejandro, cuando tenemos un trípode, 3 patas, una estructura más estable, conformada por confianza, confianza y confianza, si estamos afectando a las 3 patas de la estructura, ¿cómo podemos sostener una cámara o un proyector? Claro, si no tenemos con las manos necesariamente. Exacto. Alejandro, frente a esta realidad, y he visto, además yo diría claramente esto de, vean, partamos, pero partamos con certezas. Y la primera certeza es quién ha de ser el presidente. ¿Y en virtud de qué? Y claro, y esa no es fácil. Esa certeza para generar la primera confianza de estas 3 patas que ustedes mismos han hablado, de este trípode, esa es indispensable. ¿Qué esperarían ustedes que pase? ¿Que se abran las urnas? Y si no aceptan eso, nos quedamos con los resultados que dé el Consejo. ¿Y qué le pedirían al que quede dentro de digamos, al que vaya a administrar el país y quede fuera de la contienda, ya como ex candidato, ¿no? Que pelee, que me haces 2 preguntas bien complejas y bien distantes también a la vez. A ver, la primera es que yo esperaría que el Tribunal Electoral tome una posición, yo diría, no es cívica, sino yo diría civil. ¿Qué quiero decir con una posición civil? Debe entender a las 2 partes, ¿sí? Yo te digo, el tema, yo no creo que el otro 50%, sea el que sea, se va a quedar tranquilo. A menos de que se haga una cosa muy franca. En Perú sucedió lo mismo. En Perú, el día de las elecciones, marcaba un 50-50, un empate técnico. Se tomaron, ¿qué? 12 días, me parece que fueron, 11 días. 11 días, sí. Y al día 12. Hicieron voto por voto. El día 12, la señora Keiko, ella misma aceptó el resultado. Y la diferencia era una décima, o sea, décimas porcentuales. Ni siquiera era el 1% de diferencia, sino eran apenas décimas porcentuales. Me parece que eso es lo sano, eso es lo prudente dentro de la ley, porque eso la ley también lo permite, ¿no? Ahora, entrando a la otra parte, yo quería regresarte un poquito. El tema normativo, el coger y dejar las cosas como están, no es un aceptar que esté bien o que esté mal. Hace, yo diría, un poco menos de 2 años, la Asamblea Nacional, en estos call centers que tienen y toda la cuestión, me hacen una llamada y me preguntan y me dicen su opinión sobre la ley tal, no me acuerdo cuál era. Le di mi opinión y después le dije, ¿y puedo dar una recomendación? Sí. ¿Cómo saben que la ley tal o la ley cual o los cambios de ley son efectivos o no son efectivos? Y la señora que me estaba entrevistando se quedó callada y me dijo, no entiendo a qué se refiere. Le digo, yo sé que no entiendo a qué me refiero. Si estamos cambiando las normas todo el tiempo, ¿cómo sabemos que una norma es efectiva o no? Si estamos modificándola cada momento. ¿Cuáles son los datos que ustedes tienen para plantearnos la modificación? Exacto. ¿Qué es lo justo? El hacer un paro normativo lo que permite no es decir que una ley esté bien o esté mal. Le da el tiempo de analizar el efecto de una ley. Si es que el efecto de esa ley es positivo hacia el objetivo o es negativo hacia el objetivo. Eso te da ya un parámetro de decir, ok, los cambios que debo hacer en esta ley son este, porque los efectos que estoy mirando son estos. Pero si estamos modificando las leyes por todas partes, ¿sí? Y uno ve que el aparato productivo ecuatoriano está absolutamente estancado, ¿sí? ¿Cómo sabemos de este rato qué es lo que hay que cambiar? Yo por lo menos, si tú me preguntas hoy día, ¿qué leyes hay que cambiar? Fácilmente te puedo describir o te puedo enumerar unas 35 leyes que hay que cambiar. Facilísimo, ¿ya? Porque veo problemas por todo lado, ¿ya? Temas de principios, pero no temas específicos. Entonces, lo grave no es ayudarnos a salir exactamente, y no a quedarnos. Entonces, discutir los principios de una ley es
relativamente hasta fácil, porque por sentido común sabes que algo está mal o algo está bien. Pero ya temas muy puntuales, muy específicos, hay que analizarlos. Si no se mete uno a analizar, hacia decir cuál ha sido el efecto de esto, estrictamente esto, ¿sí? Porque todas las leyes están interrelacionadas, sí. ¿no? Es decir, todos los seres humanos estamos entrelazados de una u otra manera. Entonces, si no hacemos un análisis real, y eso necesitamos entrar en un paranormativo para poder realmente darse el tiempo de analizar. No es una cuestión de coger y analizar de aquí para atrás. Ya. ¿Por qué? Porque vamos a tener múltiples respuestas, múltiples análisis, múltiples, diversas, yo diría, situaciones inclusive. Es un tema de decir, ¿sabe qué? Dejemos las cosas como están ahorita y no hagamos un cambio en leyes. Veamos los próximos 4 meses, 5 meses, o ver qué pasa. A ver si es que sirven o no. Bueno, el año sería se mejor. puede, ¿verdad? Un año no, pero 4 meses por lo menos. Pero a lo que me refiero es por lo menos 3 meses. ¿Sí? Rodrigo, antes de irnos al corte, pero creo que es importante, o sea, sería lo mejor quedarnos como está, pese a las 34 o 35 leyes que Alejandro podría describirnos, que son casi incompatibles con la necesidad de crecer. Son incompatibles, creo Ya. que tal vez no nos hemos sentado a ver, son 35, 30 o 40. Puede ser más, claro. Sí, Pero el tema es o sea, si nosotros vemos en el tema de descentralización que tanto se ha mencionado, el año pasado se aprobó la ley de tierras, una ley orgánica de muchísimo peso para el sector rural, donde ya no es el municipio el que define el uso del suelo, sino es la Autoridad Agraria Nacional. Posteriormente vino la Ley de Ordenamiento Territorial y Gestión de Suelo. Esta otra ley les quita las competencias de lo urbano a los municipios. Entonces seguimos centralizando y creamos la superintendencia, alguna superintendencia nueva que todavía no se acaba de conformar. Luego tenemos la Ley de Plusvalía, donde vincula también al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, y las otras dos están vinculadas. Y rematamos con esta cuarta ley, que parece de eficiencia de la contratación pública, pero consolida todo. No tiene nada que Entonces, ver con eso. llegamos a un punto en el cual estamos construyendo leyes más con tintes ideológicos que con tintes pragmáticos. Las leyes deben ser una herramienta. Sí, el Estado tiene sus funciones de controlar y regular, pero el privado es el que genera los ingresos inclusive y mueve la economía. Nosotros requerimos ya un freno, y la palabra es esa, puede ser un pare a la normativa, para un análisis, y tal vez sí me extendería de 4 meses a al menos 6, un año. ¿no? ¿Por qué? Es para validar Porque- por lo menos eso. Exacto, o sea, Hacer una... quienes llevamos contabilidad y como personas naturales, en el mes de enero teníamos la contabilidad prácticamente lista. Presentemos ya de una vez, o sea, salgamos de este tema. No, Rodrigo, no es el momento. ¿Pero por qué? Si está cerrada la contabilidad. No, porque ya mismo nos van a cambiar el formulario. Le digo, pero si cambian el formulario, ¿qué problema hay? Presentamos con la declaración está presentada y con el nuevo formulario ya está validado. No. Si presentamos ahorita con el cambio de formulario, tenemos que volver a hacer de acuerdo a las nuevas reglas. Inclusive eso se va en contra de principios de no retroactividad de la ley. Y así podemos ir aplicando. El año pasado, ok, el culpable fue el terremoto, pero se aplicó una ley con carácter de retroactivo. Cuando ¿cómo es que llaman los abogados? Es doctrinariamente incorrecto. Se va en contra de la doctrina jurídica, se va en contra de principios fundamentales. Entonces, sí creo que necesitamos un cambio, y un cambio en actitudes también. O sea, construir un país de futuro. Vamos a hacer un pequeño corte. Enseguida volvemos para seguir dialogando con Alejandro Martínez y Rodrigo Gómez de la Torre sobre, en cambio, esta media hora sí, volvamos a ver qué planteamientos, además de estas dudas, que realmente son dudas. Sí, son dudas. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos.
Democracia, solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso ya. Entonces, Alejandro, el Consejo de Cámaras debería comenzar también ya, o sea, terminadas las dudas, comienza a legitimarse, porque va a tomar su tiempo, eso va a tomar su tiempo, va a tener que actuar la Asamblea, que ya no tienen esa mayoría absoluta, digamos, esa mayoría absoluta la tienen, porque tienen la mitad más uno. ¿Qué planteamientos harían ustedes? ¿Qué visión de país debe tener el nuevo gobernante o ya descubrieron qué visión tiene en la campaña? Creo que lo más importante primero es, se debe transparentar la información nuevamente. Yeah. Creo que ese ha sido un tema crucial en los últimos 4 años. Las decisiones tanto de la cosa pública como las decisiones del sector privado, como las decisiones de cualquier ciudadano a pie que toma una decisión de inversión o de compra o de venta, se basan en información, ¿sí? Si esa información no es clara, no es transparente, tiene dudas, tiene cambios de formas, tiene cambios de calidad de la información, ¿sí? Pues cada vez nos guiamos más por la dirección del viento y no por los hechos factibles que marcan un poco la historia de un país. ¿A dónde quiero llegar con esto un poco? Sí. Es las decisiones estructurales del Ecuador no se deben plantear entre lo bueno y lo malo. Es decir, no se deben plantear en cómo me siento, sino deben plantearse en qué se necesita motivar y qué se necesita desmotivar. Al final del día, la política lo que busca es eso, ¿sí? Que los actores privados, que los actores ciudadanos, cada individuo, ¿sí?, se motive hacia algún objetivo, ¿sí? Obviamente espero que todos los ecuatorianos siempre pensemos que el objetivo de todos los ecuatorianos es que salga el país adelante. Es crecer, sí, es crecer. O sea, básicamente es crecer, es que las oportunidades de todos y cada uno de ellos esté presente ahí, que cada ecuatoriano pueda tomar sus oportunidades conforme se le vayan presentando, pero sobre todo que tenga la confianza de que las va a tomar porque sabe que hay un objetivo real detrás de esto. Un ¿sí? objetivo que nacional y común de todos, ¿no? Yo diría, el objetivo común no es el empleo. Ya. El objetivo común es el crecer. Alguna gente crecerá vía inversión, otra gente crecerá vía empleo. Es decir, pero los caminos son decir distintos. Ahí, Alejandro, no por crecer podemos hacer el empleo precario, por ejemplo. Es que, por ejemplo, yo te digo un ejemplo muy, muy práctico, ¿sí? ¿Cómo se llama? El no poder despedir a alguien del trabajo, ¿sí? El despido inadecuado, ¿ya? O incapacidad de despido. Se lo ve como un tema de derecho del trabajador. Pero uno analiza un poco el mediano plazo. Lo que está haciendo es desfomentando la creación de empleo. Porque un empleado, un empresario, por más pequeño o grande que sea, ¿sí?, va a considerar 3 o 4 o 5 veces si va o no a contratar a una persona. Por los costos que le pueden significar después de hecho un trabajo que necesitaba. O una mala decisión. O una mala decisión empresarial o una mala decisión del empleado, ¿sí? Es difícil de probar un despido. Son un montón de cosas que suenan a derechos. Que en realidad, si uno lo analiza y dice, ¿es un derecho eso adquirido? ¿O me acabo de poner una muralla para avanzar como empleado? O sea,
realmente ahí, vuelvo y repito, no es un tema de bueno o malo. Es un tema de analizar si es que acabo de ponerle un bloque adelante de mi futuro como persona o realmente es una oportunidad. Son cosas, yo te digo, son cosas que para analizarlas de ahora en adelante se debe primero buscar transparentar las cifras, que esto es lo más importante. Saber en qué condiciones está. Sí. Dejar de discutir si es que la banca es buena, la banca es mala. Si es que tenerla el 40% de la deuda es bueno o el 40% de la deuda o más del 40% de la deuda es malo. O sea, esos no son valores de bien o mal, ¿no? Sino de necesidades y que produce. Son necesidades, pero sabiendo qué es lo que queremos buscar. Es decir, si nos vamos a endeudar para pagar netamente un gasto corriente, ¿sí? Esto es como si yo mañana me voy a la tarjeta de crédito o voy a sacar un crédito para pagar la luz, para pagar mis gastos normales del día, la comida. ¿sí? Pero que si voy al banco a endeudarme, ¿sí? Y me endeudo en $80,000 y yo tengo ingresos al año por $60,000, lastimosamente estoy endeudado en el 120% de mi PIB personal. No voy a poder ¿sí? pagar. ¿Cómo sabemos eso? No necesariamente. Si es que es del 120% de mi ingreso, pero lo estoy invirtiendo en un negocio que estimo que me genere un 15% anual de renta, de los cuales 5% se van en el pago de la deuda y el 8% se va en impuesto a la renta y finalmente me queda a mí un saldo de más o menos 9%. Ok, tal vez es positivo lo que estoy haciendo. Pero entonces el análisis no es el porcentaje. El análisis es ese porcentaje, ¿dónde lo estoy poniendo? ¿Qué rendimiento me va a dar? Como país, como sociedad, como individuo, como empresa, lo que sea. ¿Sí? Vuelvo y repito, el problema es que nos hemos metido a analizar el bien y el mal. Y no nos hemos metido a analizar el qué queremos para el futuro, qué buscamos. Rodrigo, entonces ahí la pregunta para ver si es que entre ustedes dos sí saben qué buscamos. Porque claro, parecería que no termina de entender el gestor de la política pública. ¿Qué buscamos como sociedad? No hemos sido capaces, ustedes también desde las cámaras no se habrán alejado mucho de los otros sectores para ponernos de acuerdo en algo un poquito más común. Esto que por ejemplo acaba de decir Alejandro suena que casi todos podríamos estar de acuerdo. Quizá en el tema laboral, cuando ustedes dicen es una barrera, no necesariamente, eso sí genera, porque nos genera en cambio a los trabajadores de incertidumbre, diría. A ver, yo creo que si algo se ha mantenido a lo largo de la campaña electoral es la palabra cambio. Sí, los dos. Los dos. En la primera vuelta y en la segunda vuelta el mismo candidato oficialista habla de la necesidad de un cambio. Ante eso, y topando el tema laboral, yo creo que hay una frase que recibí de un trabajador hace muchos años. Y me dijo, usted, deme el trabajo, la estabilidad me la gano yo. Porque me dijo, o sea, ¿qué significa? Yo le voy a demostrar que con mi trabajo podemos hacer. Que su inversión conmigo está bien. Exacto, entonces, cuando vemos no solamente el trabajo en parámetros de tiempo, sino vemos en parámetros de productividad. El momento que incrementa la productividad laboral, incrementa la productividad de las empresas, mejoramos todos, considerando que el Ecuador es de los pocos países, si no es el único, que distribuye utilidades de las empresas hacia los trabajadores. Que eso es algo que se comparte con el agravante de que, salvo un pequeño grupo de trabajadores, que no debería ser porque es retiro de derechos, les han quitado ese privilegio. ¿Qué pensar en futuro? Cuando nosotros vemos estas cifras, y lo que me gusta a mí de las cifras de exportación, más que de las de producción, es que las de exportación son contrastables, no solamente lo que el Ecuador exporta, sino lo que los otros países importan. Entonces se cruza información y tenemos datos un poco menos complejos. Vemos el año 2013, 6.200 millones de dólares en productos de lo que se conoce como la agricultura primaria. 2014, 7.500, 2015, 7.500 millones de dólares. Y claro, vemos que el petróleo, más bien por el contrario, ha decrecido considerablemente. En un análisis que venimos realizando como Cámara y en combinación con otros gremios, vemos que el Ecuador,
considerando que el 25% de la población económicamente activa está en el sector agropecuario, que necesita oficializarse, formalizarse, desarrollarse de mejor manera, que tenemos niveles de productividad por falta de mercados, principalmente en la gran mayoría de sectores, cortos, porque claro, cuando el productor de leche o el productor de arroz mejora su productividad y no tiene a quién vender, claro, no termina peor que antes. O sea, se endeudó para mejorar y termina endeudado y más pobre. Entonces necesitamos consolidar más mercados y de productos diferenciados. Pero además podríamos hacer que industrializar de mejor manera. Podemos, viene la parte de industrialización, pero en el caso del arroz no creo que hay mucho que industrializar. En el caso del cacao podemos hacer chocolate, pero también la exportación de chocolate fino de aroma, con denominación de origen, bien manejado en cultivo, en secado, en fermentación, nos permitiría mejorar los mercados internacionales. Tenemos multas por mal manejo de interno. Cuando el cacao fino de aroma se produce en Ecuador, el 70% del mercado mundial sale de este pedacito de tierra con un gran potencial productivo. Entonces, viendo ya un poco cifras, lo que hemos estado planteando es justamente esto, o sea, el Ecuador es un país de vocación agropecuaria, que tiene petróleo, que es otra parte, pero tiene petróleo, no es un país petrolero. Venezuela es un país petrolero. ¿Tenemos capacidad de producción? Sí. ¿Tenemos capacidad de incrementar productividad? Considerablemente sí, y tenemos productos de gran valor agregado para poder salir al mundo. Entonces, ¿por qué no repensar una política agropecuaria? Pero no una política de aquí a los próximos 2 años. Es una política de aquí a 20 años plazo. ¿Y la Cámara y sus socios estarán dispuestos a planificar así? Estamos trabajando como Cámara. Hemos planteado ya un documento que hace tiempo atrás lo planteamos, lo voy a poner aquí, la propaganda, reactivando el agro. Es una propuesta que más bien hay otros sectores que se están sumando, porque no puede quedar en una propuesta agropecuaria. Claro. Tiene que ser una propuesta articulada con el sector agroindustrial, con el sector comercial, en la cual pensemos en un desarrollo agroalimentario, ya dando un salto más allá, viendo que el mundo va a requerir más alimentos, que el agua está escasa, que la tierra tenemos limitaciones en crecimiento, y el Ecuador tiene un gran potencial para hacerlo. O sea, pensemos en un Ecuador agroalimentario y podemos inclusive plantear lo que en algún momento se planteó. La soberanía es más allá de soberanía, es el cambio de eje de desarrollo económico hacia el agro y dejar al petróleo para generar también recursos de ahorro. Porque lo que dice Alejandro es cierto. Si yo tengo un préstamo, un ingreso de 60,000 y un préstamo de 80,000, y además, si me fue bien en el negocio, perfecto. Si algo pasó y no me fue tan bien, de pronto sí tengo un ahorro atrás que me permite cubrirme. El Ecuador no tiene ni eso ahorita. Nosotros tenemos deuda sobre deuda sobre deuda. Y estamos creciendo en deuda a una tasa de más o menos entre 1.000 y 1.200 millones de dólares mensuales. O sea, eso no es sostenible en el tiempo. Alejandro, cuando se habla esto de la deuda, y claro, uno dice, no, si la planificamos bien, y el argumento de algunos funcionarios del actual régimen ha sido este. No, sino el problema no es en cuánto se endeuden. Y claro, ahí podrían compartir, decir, pero si Alejandro también dice que el problema no es claro, ¿para qué se endeudan? Y te dicen, ahí están las carreteras, ahí está la infraestructura. Y entonces, con eso que está ahí, que ya les pediremos, digamos, en otro momento las cuentas de cuánto mismo ha costado. Pero con eso que está ahí, ¿les es suficiente para que ya les podamos exigir también a los empresarios, oiga, ya tiene infraestructura, ya tiene carreteras, ya tiene aeropuertos? Bueno, ¿y cuál va a ser el aporte de ustedes? Bueno, ahí vienen algunas cosas, ¿no? El otro día di una charla similar al tema que estamos conversando ahorita sobre el tema de la deuda, y un estudiante me discutía sobre el tema de que efectivamente esos gastos se están yendo a carreteras. Y yo le dije, pues está bien, pero vamos al principio básico de las cosas. ¿Cómo vamos a pagar la deuda? ¿Quién va a pagar esa deuda? ¿Sí? Porque el tema fundamental es que esa deuda hay que pagarla. ¿Quién la va a pagar? El petróleo no la va a pagar. ¿Sí? La estamos comenzando a pagar con temas como ley de plusvalía. ¿Sí? Porque de repente, pues, la carretera
que pasó por ahí me dio una plusvalía Claro. y vamos a pagar. Entonces una pregunta es, oiga, pero ya pagamos nosotros impuestos, ¿no? Bueno, sí, pero ahora son otros impuestos, ¿no? Y seguimos cargándole de costos a esto. En la conclusión de la charla que di, básicamente, fue muy interesante porque otro estudiante me salió con un tema mejor aún. Me dijo, creo que la conclusión de lo que estamos discutiendo hoy día es que en 10 años lo único que ha cambiado en el Ecuador es la estructura de costos. Ya. Le digo, sí, creo que lo único que ha cambiado en realidad en el Ecuador es la estructura de costos. Nada más. Entonces, yo creo que hay que entender un poco, a veces se me hace un poco que la sociedad ecuatoriana se ha vuelto compleja y complicada. Y nos hemos vuelto de esta razón, por no estar involucrados en la cosa pública, por no estar involucrados Por el en... desinterés que tenemos sobre el país mismo, entonces. Yo diría por el cortoplacismo que nos Ya. hemos vuelto nosotros, y no por el mirar el siguiente paso, que es el mediano plazo. No, olvidémonos un rato del largo plazo. Por lo menos pasemos de corto a mediano plazo en visión. Y en realidad cuando uno quiere ver más allá del corto plazo, uno realmente tiene que enfocarse en cosas simples y no en cosas complejas. Si uno se da cuenta, la complejidad de las normativas ecuatorianas es terrible. Porque uno dice, pues yo discuto con asambleístas, discuto con ministros, pero dice, es que lo que queremos es llegar allá. Pues perfecto. ¿Y por qué me ponen esto? Porque si me ponen esta cosa que está al lado, Me están poniendo trabas. me comienzan a poner trabas. Ah, es que eso depende de ellos. Ellos tienen otra motivación. Y cada uno tiene distintas motivaciones. Entonces, volvemos a un tema de decir, ¿quién debe ser el eje conductor Ya. de las cosas? ¿Es el Estado o es el ciudadano? Entonces, la pregunta al millón es esa. Yo por lo menos soy fiel creyente, que el que debe poner este norte es el ciudadano. Y lo que debe hacer un Estado es cumplir reglamentaciones que están basados en una ley. Ahora, la ley debería tener por lo menos un aire de simpleza, de sencillez, no de complejidad. De la motivación hacia donde queremos llegar, hacia donde queremos ir. Alejandro, pero hay estudios que dicen que nuestros empresarios, por ejemplo, no traen recursos de afuera, no traen un solo dólar para invertirlo en el Ecuador. ¿Pero por qué lo No hacen los eso? traen. Eso tiene dos razones, o tiene tal vez yo diría dos respuestas. La una es, alguien evade impuestos. ¿Ya? Perfecto, si alguien evade impuestos, cáigale con el rigor de la ley. Pero si alguien no trae plata, ¿eso está mal? O sea, volvemos otra vez al tema del bien o el mal. No, cuando lo que pasa es que ahí se dice, no viene la inversión extranjera para desarrollar el Ecuador. Sí, Francisco. Y ahí uno diría, y el único que ha traído recursos en vía endeudamiento ha sido el Estado. Yo te A través entiendo, de- sí. pero volvemos otra vez al Ya. tema. El no traer recursos del Ecuador, ¿está bien o está mal? Es que ahí volvemos al tema que no es que está bien o mal, se necesita o no, y los sectores, ustedes sienten Pero, que se Francisco, necesita. perdóname, pero si tú le escuchas al presidente mismo, lo ha dicho, a los ministros, ¿sí? Cuando están entrevistados, el no traer plata al Ecuador no es un tema de discusión, es un tema del bien o el mal. Ya. O sea, volvemos otra vez al tema salir. equivocado. Tú haces la plata, tú haces con tu plata lo que a ti te parezca. Ahora, quitemos de lado el tema de que alguien tiene plata escondida afuera por razones de evasión Ya. tributaria. Eso está Es mal. otra cosa. Pero eso es un tema aparte. Eso está mal y eso hay que Es castigarlo. un acto delincuencial. Es un acto delincuencial. Pero puede el tener la plata- ahorros fuera. Pero puede tener ahorros fuera, puede tener inversión afuera, Ya. puede tener lo que quieras. O sea, yo por lo menos hasta ahora creo, no estoy convencido, de que en el mundo vivimos en una libertad. Ya. Y la libertad está no para hacer libertinaje, pero para tomar las decisiones que uno considera Nos mejores permitan individualmente. para su futuro. Ahora, si es que el Ecuador no genera confianza de inversión y alguien tiene $10,000 afuera invertidos en otra cosa, pues es su decisión. Si es que encuentra oportunidades en el Ecuador, estoy seguro que traerá la plata de esos $10,000 acá y los invertirá en un negocio que probablemente le rinda más o menos unos $1,000 al año, $1,500 al año de esos 10,000. Ya. Y es una buena inversión. Claro. Pero si le rinde
$100 al año no es una buena inversión. Y si aparte de los $100 de rendimiento al año implica que de esos $100 tiene que pagar impuestos, tiene que pagar multas porque se equivocó en unas cosas, prefiero no traer esos $10.000. Rodrigo, ¿el sector agrícola necesita sí con urgencia inversión extranjera o esto de que no viene la inversión extranjera no es tan así? Con los recursos que tienen, si les dan espacio, funcionamos, podemos avanzar, necesitan tecnificarse, ¿qué más necesitarán? Yo creo que necesidades son múltiples, necesidad de financiamiento, crédito oportuno, pero también es una necesidad de abrir mercados. O sea, perdón, voy a regresar al tema mercados. ¿Por qué? Porque el productor, ¿para qué produce? El productor no produce para decir, yo soy chévere, yo produzco. El productor produce para... tantos millones. Exacto. O sea, si pienso en leche, a los 3, 4 días ya la leche se dañó. Entonces, la leche, uno produce la leche para venderla, algo se tomará uno, porque de hecho es un excelente alimento, y luego seguimos a que se la vende a la industria, al centro de acopio, se consolida, se producen quesos, se produce leche líquida, y con eso se puede generar divisas a través de la exportación, las flores, el cacao, el banano, el camarón. O sea, necesitamos consolidar más mercados y frenar o eliminar la mayor cantidad de trabas al comercio. Porque para que un productor pueda desarrollarse y pensar en crecer, necesita poder crecer en producción, crecer en productividad, y eso necesita un mercado que absorba esa producción y esa productividad. Si un productor tiene capacidad de vender 10 quintales de papa cada 2 meses y no puede vender 11, ¿para qué le exigimos que produzca 12 o 15 o 16? Entonces, ahí viene el tema. ¿Qué es lo que ha sucedido? No en estos 10 años. A raíz del boom petrolero, del primer boom petrolero que se dio en los 70, las políticas macroeconómicas del Ecuador se orientaron mucho. En los 70, con el boom petrolero, sí se construyó pautes, se construyeron carreteras, también se hicieron carreteras. Igual. Y terminamos, después del primer boom petrolero, más endeudados de lo que estábamos antes, que en los 70 se pagó la deuda de la independencia. Claro. O sea, y terminamos más endeudados. Ahora tenemos una situación en la cual el Ecuador salida tiene, claro que tiene salida. Estamos preparando, hace un par de semanas tuvimos una reunión con el ministro de Agricultura en que le dijimos, justamente conversábamos con el ministro y decía, salgamos de este tema político, salgamos de las elecciones, pase lo que pase, y sentémonos en serio a ver cifras, a ver números y a ver qué se puede hacer con el actual. Claro. No sabemos quién va a ser el próximo, pero va a haber que sentarse con el gobierno que venga el día de mañana, porque hay que dar un norte al país, y coincido plenamente con Alejandro. Necesitamos que la ciudadanía retome, no solamente, y están bien las marchas y manifestaciones, no las cuestiono ni las critico, pero hay un protagonismo de la ciudadanía en un manejo permanente a lo largo del tiempo sobre el tema de la cosa pública. Y ahí es donde sí creo que hay que reempoderar a la ciudadanía, porque hacer política no es malo. Nos han metido el cuento que la política pueden hacer solo los políticos, y que si quiere opinar, que se ponga en elecciones conmigo. No, señor, está equivocado del medio a la mitad. Pero la política hay que hacerla también. Y si quieren medirse en elecciones, que haga política. También, pero identifiquemos lo que es política, que es buscar el bien común. Identifiquemos lo que es politiquería, buscar el bien común con yapa para mí. Y busquemos lo que es el oportunismo político, que es ver cómo me agarro de lo que pueda para ver qué saco para mí. Y en la camioneta que esté ganando. Y en la camioneta que esté ganando, del color que sea. Y eso sí, perdón que sea muy enfático, pero yo creo que el Ecuador tiene que retomar lo que teníamos antes. Sí se hacía política en el Ecuador, sí había gente que se mojaba el poncho por el gusto de hacerlo. Y tuvimos un Clemente Yerobi Indaburo que decidió asumir una presidencia de la cual sabía que iba a salir mal parado para poner en orden el país. Vamos a tener que retomar la política sin esperar nada a cambio. Política personal, por hacer política y buscar el bien común. Les voy a pedir a los dos entonces un mensaje de lo que nos puede pasar esta semana hasta que confirmemos quién es el presidente electo y en mayo ya le tengamos ejerciendo. Alejandro, así es que
¿Qué están pensando como cámaras y qué recomiendan a la ciudadanía? Yo diría que la primera recomendación es, yo esperaría del CNE realmente transparencia en sus procesos. Creo que debe abrir esa puerta, debe ser claro en esa puerta y debe dar la oportunidad a cada ciudadano que sienta que hay transparencia. Yeah. Eso no significa salir a decir 1000 veces somos transparentes. Eso significa tomar la acción de transparentar que se vea que hay sus cifras, transparentar los votos. Que deben darse de manera transparente. Creo que es súper importante que la sociedad entre en una concienciación de los próximos 10 años. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a saber que el sacrificio de un ajuste económico tiene que darse, pero entender que ese sacrificio debe estar sustentado en cuestiones y argumentos y data técnica transparente también. ¿Para qué? Para que el mismo ecuatoriano que sepa y que entienda qué tipo de sacrificios se van a dar, sepa dónde poner su plata, dónde invertir, dónde van a estar esas oportunidades que se van a dar, evidentemente. ¿Sí? Si se generan las condiciones. Si se generan las condiciones, es lo que deberíamos esperar. Pero eso sería lo sensato. Y el tercero es que el ciudadano ecuatoriano se involucre en la política. ¿Sí? Yo difiero mucho con lo que alguna vez alguien dijo respecto a que la política hace el asambleísta. Me van a disculpar, el asambleísta no hace la política. Su función, una vez que ha sido votado por el pueblo, es constantemente escuchar al pueblo, constantemente escuchar al ciudadano. Es ser el representante. Y constantemente escuchar. Claro. El ser el representante no significa que su decisión es la que manda. Claro. No, señor. Su representatividad en una asamblea es el voltear a escuchar a cada rato y conversar con el ciudadano. A los mandantes. A los mandantes para saber qué tipo de norte o qué tipo de objetivo debemos buscar. Rodrigo, ¿cuál sería el mensaje que tenemos esta semana? Me ratifico, yo creo que vamos a coincidir, el CNE tiene una responsabilidad muy grande. Creo que el reprocesamiento de las actas, el escrutinio público es fundamental para dar legitimidad a lo que viene. Y así como recordaba la película El día después, pues hay también la película que dice El día después de mañana, cuando la gente se la luchó, se la peleó y sale el sol. Y el Ecuador tiene futuro. Y el Ecuador tiene futuro, pero necesitamos el involucramiento real de la ciudadanía ya en el control de los mandantes, sea el que sea, y buscar una mejor participación ciudadana, una participación de la sociedad en proactivo, no necesariamente en reactivo. Y sí, pensar en un Ecuador de aquí a al menos 5 o 10 años. Así como cuando el padre de familia pierde su trabajo, se sienta en la casa y dice, ok, mijitos, vamos a ver cómo nos ajustamos bueno, en mi caso los tirantes, pero cómo nos ajustamos para salir adelante. Pues el Ecuador tiene futuro, pero es la ciudadanía la que va a sacar al Ecuador adelante y no el gobierno que tengamos que asumir en los próximos días. Yo quiero agradecerles a los dos. Cuando dice tengamos que asumir, ¿será que va a ser ministro? No. Bueno, este programa con Alejandro Martínez y Rodrigo Gómez de la Torre va a estar a disposición de ustedes a partir de las 3 de la tarde. Y ya estaba comentándoles que en el noticiero de la mañana también vamos a pedirles que compartamos más ampliamente este diálogo, estos temas. Ustedes ven, ahí hay pese a todas las dificultades, el ecuatoriano es así, está dispuesto a caminar. ¿Y a caminar con quién? Con el que el resto de ecuatorianos haya decidido que caminemos. Muchas gracias a ustedes dos por habernos venido a ayudar a reflexionar, pero además a hacer propuestas, que es lo más importante, ¿no? Hasta el día de mañana, nos encontramos al mediodía.